Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de programación Java. En esta ocasión simplemente vamos a explicar lo que son variables y operadores matemáticos de un aspecto muy básico. Muy bien, entonces voy a empezar por los tipos de datos que existen en Java. En Java existen, como en cualquier otro lenguaje de programación, existen tipos de datos que son primitivos y tipos de datos que son por referencia. Los tipos de datos que son por referencia, como es un tema más avanzado, lo hablaremos después. Ahorita nos vamos a encontrar en lo más básico, que son los tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos en Java son tipos de datos numéricos y tipos de datos, se puede decir, caracteres o letras. Muy bien, entonces vamos a empezar. Los tipos de datos numéricos en Java son byte, como puede ser, a ver, lo voy a poner x1, son byte, después viene el short, son, S1, lo voy a poner, Z1, S1, es short, después viene de short, viene int, lo voy a poner i1, simplemente porque se me da la gana de ponerlo así. Después vienen los tipos de datos, que son float, que lo voy a poner F1, de fórmula 1, y doble, y le voy a poner D1 porque no se me ocurre otra cosa. Así. Y aquí me falta uno más que es long. Y le voy a poner L1. ¿Por qué? Porque no sé. No sé por qué le pongo L1. Simplemente porque ya está. Estos son los tipos de datos. Los tipos de datos que existen en Java. Son los tipos de datos by, short, in y long. Estos de aquí están simplemente orientados a lo que se podría decir tipo de datos numéricos enteros, sean negativos o positivos, pero sin decimales, nada de decimales, solamente enteros, como puede ser, puedes poner desde el -1 hasta el, bueno, hasta no sé, pero hasta el número que se te ocurra, pero cada uno de estos tiene su límite. Por ejemplo, su capacidad son números que simplemente podrían tener sus números, podrían ser de 8 bits, esto de 16 bits, esto de 32 bits y este de 64 bits. Al hablar de bits, tú te dirás, ¿estás hablando de bits? ¿Qué? Por favor. Bueno, entonces, como si no entiendes en eso de bits, quiere decir que cada uno de estos números tiene un límite. Por ejemplo, en el short creo que en el byte máximo creo que puedo poner el valor máximo que le puedo asignar a un tipo de datos que es de tipo byte, creo que es algo de 102 o algo así, no más. En el short creo que podría ser algo de 999, creo. Algo, es el número, el valor máximo. En el tipo de dato in, bueno, hasta ahí no hay mucho problema. Creo que el máximo valor que pueden ir es algo de 6.600.000 o algo así. Es bastante alto, así que no hay problemas. En el long sí es un número muy largo, que no sé, una cifra de 15 dígitos, creo. Sí. Te lo digo así simplemente para simplificar, porque yo te lo podría explicar técnicamente, bla, 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 y posiblemente no entiendas con ese tecnicismo si es que no tienes ninguna experiencia en lo que es eh, programación o algo de informática. Entonces por eso te lo digo de esta manera. Si ya tienes experiencia y sabes, te sabes ya que eso es, bueno, mejor dicho, si entiendes toda la jerga informática y todo eso, y ya tienes conocimientos técnicos básicos, sabes que ya sabes a qué me refiero cuando digo 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. Entonces, eso ya lo vas a entender. Muy bien. Estos simplemente son para los tipos de datos enteros. Ahora, si los tipos de datos reales, los que llevan eh, sus decimales, su número decimal, su punto decimal, se podría decir, ¿no? En este caso tenemos el float y el doble. El float es para una precisión simple, para un número decimal no muy preciso. Si queremos una precisión más exacta, tendríamos que usar el tipo de dato doble. Son los tipos de, bueno, básicamente eso. Para float y doble simplemente son para decimales y se diferencian simplemente en la precisión que puede haber en el valor que se le va a dar, nada más. Bueno, estos son los tipos de datos que son para manejar números, como ya he dicho, tipo de datos numéricos. Y hay otro tipo de datos que ya tiene que ver, que
que son un poco, bueno, que son diferentes, no un poco, que son diferentes. Por ejemplo, como el char, tipo de datos char, lo voy a poner letters, así lo voy a poner, porque se me ocurre ponerlo así, porque al final le puedo poner el nombre que se me vengan. El tipo de datos char simplemente se refiere a la letra, a un carácter, y, y los caracteres en Java van entre comillas simples, y le puedo poner cualquier carácter, le puedo poner eso, una raya, eso, un signo de interrogación, le puedo poner, no sé, unos corchetes, eso, el signo de porcentaje, cualquier carácter, pero solo uno. Eso, ahí está, es un carácter. En este caso le voy a poner la L, porque se me da la gana. Bueno, porque no se confunda la J, ya está. Un carácter, un char simplemente es un carácter, nada más. Es el tipo de datos para manejar letras, una sola letra, letra por letra. Ahora, si tú quieres crear la palabra hola, tienes que crear 4 variables de tipo char y ponerles las letras correspondientes, ¿no? Y ya vas a tener la palabra hola. Ahora, el otro tipo de dato que existe en Java es el tipo de dato boolean, que es un tipo de dato primitivo, que se llama boolean. Y este tipo de dato boolean simplemente, lo voy a poner B porque simplemente puedes almacenar dos valores, true, o puedes almacenar otro tipo de valor. Lo voy a poner aquí F, porque se me ocurre el otro tipo de valor F, que se llama false. Y tú dirás, ¿what? ¿Qué es eso? Bueno, el tipo de valor boolean, booleano, tipo de dato booleano. Boolean es un tipo de dato booleano. Si has llevado álgebra booleana en la escuela, o no sé, o conoces algo, o lógica, sabes que en la lógica booleana hay dos tipos de datos, bueno, dos tipos de valores, se podría decir, que son verdadero y falso. Igual, los tipos de datos booleano es simplemente maneja dos valores, que es true, que es verdadero, está en inglés porque, bueno, todos como el lenguaje de programación está en inglés, te ponen todo en inglés, por eso es true, que en inglés es verdadero, y false, que es falso. Nada más, son los dos tipos de datos que maneja el tipo de dato booleano. Es un tipo de dato básico. Ahora, como te dije hace un momento, ahora recordando lo que es el tipo de dato char. Si tú quieres crear la palabra hola, tendrías que crear cuatro tipos de datos char y asignarles una letra correspondiente. Es muy trabajoso, ¿no? O sea, si yo quiero crear un nombre largo, voy a tener que crear un montón de variables char. Entonces es muy pesado, no va, es mucho, demasiado trabajo. Por eso es que se creó un tipo de dato que no es primitivo, pero lo menciono simplemente porque suele ser muy utilizado y porque se va a utilizar mucho. Es el tipo de dato string. Y el tipo de dato de string, en este caso simplemente string, es un objeto. En este caso, así vamos a mencionar, ya para que te estés acostumbrando poco a poco. Es un objeto. Y este tipo de dato ya no es primitivo, es un tipo de dato por referencia. Pero ya eso lo explicaremos más adelante. Pero si quieres manejar cadenas, simplemente utiliza la palabra string y ya está. Y puedes crear a ese tipo de dato string. Le puedes poner si ya hola mundo, ya está. Ahí sí le puedes poner una cadena. Y las cadenas siempre van entre doble comillas. ¿Por qué se dice que es un tipo de dato por referencia y es un tipo de dato, es un objeto? Porque string está compuesto ya por un conjunto de caracteres, ya simplemente está ya procesado y todo eso se podría decir, ¿no? Por eso simplemente. Y como puedes ver aquí hay un montón de letras, incluso hasta el espacio en blanco es una letra, no te olvides, tenlo en cuenta siempre, incluso hasta el espacio en blanco es una letra, ¿ya? Así que bueno, básicamente son los tipos de datos que existen y esta es una mención especial porque suele utilizarse mucho. Esos son los tipos de datos que existen en Java. Ahora hablemos de las variables en Java. Las variables en Java, porque como hemos visto aquí, yo he creado todos los tipos de datos, te he ido tratando de explicar y que se puedan entender todos los tipos de datos que existen en Java, los más básicos. Y seguido de los tipos de datos yo he puesto aquí estos
esto de aquí, por ejemplo x1, s1, i1, l1, f1, d1, led, b, f. Al hacer yo esto, al hacer simplemente esto, yo he creado una variable, ¿no? En Java, para crear una variable, simplemente pones el nombre de tu variable, pero en este caso yo le he puesto, por ejemplo, x1, y el tipo de datos que va a manejar la variable, ¿no? ¿Entiendes? O sea, el nombre para tu variable y el tipo de datos que va a manejar la variable, así se pone, y punto y coma ahí al final. O si quieres, le puedes poner directamente el valor, así como dice aquí, en char, y al final punto y coma. O sea, aquí estoy definiendo el tipo de dato, bueno, la variable let, que va a manejar simplemente datos char, que son letras. Le puse el valor, la letra B y punto y coma al final, igual como en boolean. Como aquí igual en string, por ejemplo, yo he creado mi variable AL, el tipo de dato string, que mi variable AL va a manejar cadenas, y el valor ya directamente para mi variable. Son los tipos de datos básicos. Pero bueno, así se crea una variable en Java. Pero ¿qué es una variable? ¿Qué es una variable? Una variable simplemente es un identificador al cual le podemos poner un valor, le podemos asignar un valor, y ese valor lógicamente puede permanecer el mismo valor durante todo el programa, porque los programas realizan su proceso y durante el proceso la variable puede mantener su mismo valor, o puede cambiar de valor simplemente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el dato, la variable i1, pero yo le voy a poner el valor 15. Supongamos que en toda esta parte yo he realizado ya, bueno, incluso sí he realizado un proceso pequeño, que es asignarle más valores a las otras variables. Y a esta variable i1 le quiero cambiar el valor, así que ponemos i1, igual ya no quiero que sea 15, quiero que sea 20. Lo ponemos aquí. Y como puedes ver, como aquí y como la variable i1 aquí ya ha sido creada, yo cuando lo quiero utilizar ya no tengo que especificar el tipo de datos, simplemente el nombre de la variable, ¿no? Como puedes ver, ahí está, la variable está. Ya no tengo que especificar esto. Esto simplemente se usa cuando creas la variable, porque estás especificando qué tipo de datos va a manejar la variable, nada más para eso. Así que repasemos de nuevo. A ver, cuando uno crea una variable, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eso, poner el tipo de datos. A ver, yo quiero crear mi variable que almacene enteros. Muy bien, entonces le ponemos in. Y quiero que mi variable se llame pirulino. Así, pirulino. El nombre de mi variable, pues se me ocurrió. Y el valor que yo quiero es que tenga no sé, 9, 8, un número que se me ocurra. Y ya está. Esta es mi variable. He creado mi variable de nombre pirulino, de tipo que va a manejar simplemente datos enteros, y le he pasado directamente el tipo de dato entero. Pero si nosotros yo no quiero, simplemente quiero crearlo, quiero que esté ahí, porque lo voy a utilizar luego, ¿no? Mi variable pirulino. Entonces, ahí ya, supongamos que proceso ya aquí varias líneas, ¿no? Dejo en línea, pues, supongo que ya se ha procesado un montón. Entonces llega un momento en que tengo mi variable pirulino, ahora sí, voy a ponerle un valor. Entonces, para ponerle un valor a nuestra variable que ya ha sido creada anteriormente, simplemente hay que poner el nombre de la variable. En este caso, pirulino. Igual, y ahora sí le puedo poner. ¿Viste? Estas son las dos formas de asignarle un valor a una variable. Le podemos crear la variable directamente y asignarle automáticamente el valor. O simplemente lo podemos crear y asignarle el valor luego cuando se nos ocurra. Y siempre al final en Java, siempre va al punto y coma. Siempre, al final de una línea. Siempre va un punto y coma. Ahora, esto de aquí, bueno, ¿ves esta línea verde? No te preocupes, simplemente son para comentarios, y esto de aquí no tiene nada que ver, no va a dar problemas, pero ya más adelante lo explicaré. No es mucho problema. Así que bueno, el tipo de... me equivoco, me enredo solo, ya. Son los tipos de datos básicos, y así es como se les puede asignar el valor. Y una variable es un identificador que simplemente va a almacenar un valor. Es el concepto general, se puede decir. Pero realmente una variable, cuando nosotros creamos una variable y le asignamos un valor,
estamos agarrando un pedacito de la memoria RAM de la PC, o de la memoria, como quiera decirle, de la memoria, agarramos un pedacito de la memoria, a ese pedacito de memoria le ponemos un nombre y a ese pedacito de nombre le ponemos le asignamos un valor. Por ejemplo, aquí como puedes ver está todo, bueno, esto representa mi memoria RAM. Y como puedes ver, mi memoria RAM está dividida en cuadritos. ¿Ya? ¿Lo puedes ver? Te lo menciono, lo muestro simplemente para explicar un ejemplo que he tratado de explicarlo, pero parece que no lo he explicado bien. Esta es mi memoria RAM. Cuando yo creo una variable, agarro de todos estos pedacitos, agarro un pedacito chiquitito, un pedacito chiquitito de la variable. A ese pedacito chiquitito le estoy poniendo un nombre, por ejemplo en este caso pirulino. Le he puesto a ese pedacito chiquitito de la memoria, le he puesto el nombre pirulino. Muy bien. A ese pedacito de memoria he mandado a guardar el tipo de dato, esto de aquí, no, el tipo de dato no, el valor 9865, igualado en ese pedacito de dato. Pero como yo sé que ese pedacito de memoria se llama pirulino y que tiene el valor 9865, entonces luego puedo utilizarlo. Incluso el programa lo puede utilizar fácilmente porque ya tiene una referencia, se podría decir, ¿no? Y bueno, al definir el tipo de dato, quiere decir que mi variable simplemente va a almacenar tipo de datos enteros. Quiere decir que cuando yo agarro ese pedacito de memoria, y lo he definido de tipo entero, quiere decir que en ese pedacito de memoria simplemente voy a guardar tipo de datos enteros, nada más, ¿no? Bueno, espero haberlo explicado correctamente, bueno, por lo menos que se haya podido entender algo de los tipos de datos que hay en Java. Bueno, eso ha sido todo, no olviden suscribirse, darle un like y nos vemos en el próximo episodio el próximo video de programación Java. Hasta pronto.